A nombre del Consejo Mexicano de Reumatología les damos la más cordial bienvenida, perdón. No, perdón, no, nada. Y en esta ocasión tenemos el honor de invitar de que nuestra invitada es una de las vocales y la tesorera del Consejo Mexicano de Reumatología, la doctora Hilda Ester Fragosoloyo, quien nos va a hablar del lupus neuropsiquiátrico. La doctora es especialista en medicina interna y reumatología, médico adscrito al Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hilda, por favor, si nos compartes tu plática, muchas gracias. Les recuerdo a todos, por favor, apaguen videos, micrófonos, y les recordamos que se les van a dar algunos avisos en caso de que esto no suceda, máximo 3 avisos, de lo contrario les tendremos que dar de baja en la sesión para que no interfieran con los demás. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias, Angélica, por la presentación y gracias a todos por escuchar esta charla. Les voy a platicar un poquito de lupus neuropsiquiátrico, algo en general, en global, y la experiencia que hemos tenido nosotros. Un poquito. Ay, espérame, es que como que no la puedo avanzar. Un momentito. Denme un minutito. Izquierda inferior y si no, salte otra vez. ¿Escuchan? Sí. Sí, la. Ok, ahora nada más déjame volver a compartir porque algo pasó aquí. Ya estamos viendo tu pantalla. ¿Sí? Ya. Listo, perdón, no sé qué pasó aquí. Entonces, vamos a platicar un poquito del lupus neuropsiquiátrico, vamos a hablar de la clasificación y la atribución, algo de mecanismos inmunopatogénicos, diagnóstico, desenlaces clínicos y sobre tratamiento. La definición de lupus neuropsiquiátrico se refiere a síndromes neurológicos del sistema nervioso central y periférico y autonómico, así como los síndromes psiquiátricos presentes en pacientes con lupus. Y muy importante aquí, en los que otras causas se hayan excluido, ¿sí? Aunque es viejito, pero fue de 1999, fue una reunión de expertos y a pesar de que es de esta fecha, se sigue utilizando mucho como criterios de clasificación en estos diferentes síndromes neuropsiquiátricos. Como ven, son 19 síndromes. Se dividen en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero, como sabrán todos los que vemos clínica, la realidad es que son más, ¿sí? Pero bueno, estos aparentemente son los más frecuentes. En los criterios del ACR, que todos conocemos de 1997, así es como se denominaban: neurolupus, convulsiones y psicosis. Pero la realidad es que no eran los más frecuentes y dejaban excluidos muchos. Fue hasta en el 2012 que el grupo de SLIC incluyó otros síndromes, como pueden ver, un poquito más inclusivos: convulsiones, psicosis, confusional agudo, mielitis, que aunque es muy raro, pero tiene mucho impacto en morbilidad y mortalidad, mononeuritis múltiple y otros. Pero estudian este tipo de criterios, y los criterios ACR, como pueden ver, pues tienen una sensibilidad y especificidad de 87% para estos criterios del 97 y de 44% para lo de especificidad. Y los del SLIC, pues un poquito más específicos. Y se comenta en este estudio de validación que de los criterios que aumentan un poquito la especificidad,
para, en general, la clasificación de lupus fueron los criterios cutáneos, porque se ampliaron mucho, y los criterios neurológicos, con unas curvas de 1 menos especificidad de 0.96 para criterios SLIC y de 0.90 para los criterios previos de 1997. La prevalencia inicial se ha descrito del 14 al 95%, cuando todas las manifestaciones se atribuyen al lupus, pero pues imagínense, ¿no? O sea, casi nada a todas. Decir que todo es secundario a actividad de lupus es muy difícil. Y esta prevalencia es tan amplia porque precisamente antes de 1999, cuando hubo este grupo de expertos, pues todo el mundo lo hacía de acuerdo a cómo esperaba y de acuerdo a cómo veía las manifestaciones. Posteriormente, ¿sí?, en el 2001 se hace una validación por esta autora y comenta que en este tipo de criterios es muy importante excluir a aquellos que tienen la misma prevalencia con población general. Y entonces sugiere excluir ansiedad, deterioro cognitivo leve, cefalea, que es muy amplio, o sea, hablar de cefalea hay muchos tipos, depresión leve y polineuropatía periférica que no fuera confirmada con un estudio de electromiografía. Cuando valoramos esto y excluimos estas manifestaciones, esta prevalencia disminuye, ya no es de este 14 a 95%, sino ronda los 46 a 50%. Posteriormente, ¿sí?, se empieza a estudiar un poquito más estas manifestaciones y la Corte del SLIC, que incluye en ese momento de esa publicación, que incluye 572 pacientes, 9, pero incluyendo ahora sí que el consejo y la validación por INIALA, disminuye esta prevalencia al 28%. Después, este mismo grupo de SLIC desarrolla unos modelos de atribución. Es un poquito complicada la atribución, pero para hablarles en general, lo que sucede es que el modelo A es muy, muy estricto. Quiere decir que no hay ningún factor asociado. Quiere decir que la manifestación es claramente atribuida a actividad del lupus, ¿sí? Y el modelo B incluye algunos factores asociados. Todos estos factores asociados están bien descritos en los criterios de 1999, ¿sí? Estos factores asociados pues pueden incluir de repente pacientes con lupus e hipertensión, pueden incluir de repente algunas alteraciones metabólicas que pueden meter ruido en decir, bueno, esto se debe a lupus y esto puede deberse a lupus. Pero si ven, con el modelo más restrictivo, la prevalencia disminuye al 6%. Y con el modelo un poquito más permisivo, se puede ver en el 11%, pero de tener prevalencias del 95% a 6 y 11%, pues esto va llevándonos a pensar que pues las manifestaciones neurológicas en lupus, debidas exclusivamente a actividad del lupus, pues no son tan frecuentes como se pensaba. Entonces, estas reglas de atribución, tanto muy estrictas, muy exigentes, como un poco más permisivas, debemos considerar los siguientes factores. Relación temporal entre el evento neuropsiquiátrico y el diagnóstico de lupus. Factores confusores, ¿sí?, asociados y de exclusión. Si tenemos un paciente que viene con crisis convulsivas y fiebre, lo primero que tenemos que descartar y estar seguros es que no tenga un proceso infeccioso, ¿sí? Y esos están todos descritos para cada síndrome de estos 19 síndromes, están bien descritos factores asociados y de exclusión. Les había platicado la exclusión de estos criterios, que se le llaman criterios de INIALA. Excluir estas manifestaciones que pueden tener una prevalencia similar a la población.
Y recientemente, bueno, últimamente, los que han estudiado sobre atribución de las manifestaciones es un grupo italiano de Bortoluzzi, y ellos incluyen unos factores favorecedores. Se refiere a variables clínicas y no clínicas que pueden soportar la atribución. Estas reglas de atribución, estos criterios, sí tienen una sensibilidad del 87.9% y una especificidad del 82.6%. Con esto les quiero explicar que ha cambiado mucho la apreciación de decir en clínica. Llega un paciente con una manifestación neuropsiquiátrica, a ver, aguas, porque no todo es lupus eritematoso y de eso va a depender mucho el tratamiento. Hablando un poquito de patogénesis, es compleja porque lo que más se ha asociado o lo que más se ha tratado de explicar es en dos formas, la difusa y la focal. Los mecanismos de manifestaciones focales son diferentes y difusas. En la primera, la asociación con eventos trombóticos en un contexto de anticuerpos antifosfolípido y rara vez en un contexto de leucostasis o de fenómenos de infiltración vascular. Tenemos finalmente las manifestaciones focales, que son las isquémicas. Las manifestaciones difusas son realmente mucho más complejas. El escenario es más complicado para estas manifestaciones porque involucra la producción sistémica o directa, ¿sí?, de autoanticuerpos, o la difusión pasiva por disrupción de la barrera hematoencefálica, donde tiene que ver mucho el daño endotelial que está demostrado por los anticuerpos anti-NMDA y los anticuerpos antifosfolípido y acciones del complemento. Esta acción de la membrana permite difusión pasiva de autoanticuerpos y esto pues hace respuestas inmunológicas en un lugar donde había cierto privilegio inmunológico. Estos anticuerpos pues provocan un escenario proinflamatorio que está comandado por el interferón y todas sus citocinas que van con él, ¿sí? Y esto promueve, ¿sí?, el daño neuronal y principalmente por apoptosis, citotoxicidad, mediados por estos anticuerpos que finalmente son protagonistas en la fisiopatología de manifestaciones difusas. Entonces, un poquito más simple y esquemático, se dice que la patogénesis del lupus neuropsiquiátrico se divide de forma isquémica, como les platicaba, por anticuerpos, antifosfolípidos, complejos inmunes y acciones del complemento, e inflamación. Desde luego, daño neuronal, ¿sí?, algunas citocinas, quimiosinas, si estos autoanticuerpos que tienen que ver con la disfunción o la ruptura de un privilegio inmunológico, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿sí?, promoviendo diferentes manifestaciones difusas o focales dependiendo, ¿sí?, de las asociaciones y de las moléculas implicadas. Es un estudio muy interesante que les quiero mostrar, ¿sí? Es un estudio que incluye pacientes con lupus neuropsiquiátrico, pacientes con lupus y controles. Todos ellos murieron y se les hicieron autopsias. ¿Y qué se observó en este estudio? Como pueden ver, la presencia de 7 parámetros estudiados fue significativamente mayor en los pacientes con lupus neuropsiquiátrico, pero no exclusivo. Estos pacientes con lupus que no murieron aparentemente por manifestaciones neuropsiquiátricas, tenían lupus, pero no manifestaciones neuropsiquiátricas, y también se observan cambios en los diferentes dominios que se estudiaron en las autopsias. Estos pacientes eran 24 controles que aparentemente murieron por enfermedad cardiovascular. Y como pueden ver, también había algunos cambios en estos dominios de autopsia que se estudiaron, ¿sí? En la otra gráfica podemos observar
que no prácticamente en los pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas no había daño de vasculitis, de vasculopatía. Entonces, como podemos ver, pareciera ¿sí? que el daño principalmente en las manifestaciones neuropsiquiátricas y de manera exclusiva en estos pacientes se refiere a microtrombosis principalmente, ¿sí? Y muy importante, este es uno de los estudios que empezó a ver el complemento como una molécula importante, unas proteínas importantes en las manifestaciones neuropsiquiátricas. Estas dos, aquí vemos la presencia ¿sí? de vasculopatía sin infiltración en el vaso y microtrombosis. El C, el E y el G son controles, pero como pueden ver aquí, se observa la presencia de una línea punteada que se refiere a C1Q, el C4D y el C5B. 9. Entonces es un estudio en autopsia, ¿sí? Que la presencia de la vía clásica del complemento puede ser un punto de unión entre la inflamación mediada por estos anticuerpos y las lesiones tromboisquémicas. Y microtrombos únicamente, en los pacientes que se estudiaron, únicamente se observaron en pacientes con lupus y manifestaciones neuropsiquiátricas atribuidas a lupus. Les voy a comentar unas premisas sobre lo que se ha estudiado del complemento en lupus neuropsiquiátrico. Si el C1Q aparentemente puede eliminar, ¿sí? Eliminación de sinapsis inapropiadas, ¿sí? Hay evidencia del papel del complemento en la regulación de la inflamación cerebral, ¿sí? Y papel del C5 en el mantenimiento de la barrera hematoencefálica. El complemento actualmente más se están estudiando a nivel de modelos murinos en estas manifestaciones. Otro punto muy importante son los biomarcadores, ¿sí? Como en todos este tipo de manifestaciones que son tan heterogéneas, se han intentado buscar biomarcadores, porque pues es muy difícil decir que una manifestación neuropsiquiátrica es atribuida total y absolutamente al lupus o tiene otros factores asociados. Hay muchos. Definitivamente esta tabla se queda corta, pero los más importantes son los que voy a hablar rápidamente, que son los antifosfolípidos, perribosomal, el anti-NMDA y algunas citocinas y quimiosinas que se han asociado, como pueden ver en esta tabla, a diferentes manifestaciones. Antifosfolípidos, principalmente focales, ¿sí? Aunque también algunas difusas. Perribosomal, principalmente a psicosis y depresión, y anti-NMDA a depresión y disfunción cognitiva. Este es un estudio importante, ¿sí? Ya un poquito viejito, pero es un estudio que demostró que estos anticuerpos antiperribosomal reconocen una proteína integral de la membrana en áreas específicas del sistema nervioso central que involucran memoria y cognición, tomando en cuenta que los pacientes con lupus eritematoso que desarrollan deterioro cognitivo lo hacen principalmente y más frecuente a nivel del dominio de memoria. Estos anticuerpos de pacientes con lupus y psicosis, cuando se introducen a cultivos celulares del sistema nervioso central, se ha demostrado que causan apoptosis. Este es un mecanismo que apoya disfunción neuronal mediada por estos autoanticuerpos. Nuevamente, el grupo del SLIC que tiene es una corte incipiente que tiene cada vez más pacientes, ¿sí? En este estudio que fue muy importante, incluyeron 412 pacientes, de los cuales 36%, más o menos las prevalencias que habíamos platicado, de eventos neuropsiquiátricos atribuidos al lupus, ¿sí? 79 difusos y 21% focales. Y demostraron relación entre anticoagulante lúpico, ¿sí? Para manifestaciones focales. Esto es en suero, porque tener líquido cefalorraquídeo es complicado,
¿sí? Y eventos vasculares cerebrales, y antipérribosomal y psicosis. Esto se acordarán que ya lo había en 1976, una cosa así, ya lo había demostrado Eloísa Bonfá en su estudio tan clásico del New England. Pero, pues después ya hubo mucha controversia, ¿no? Este es un estudio relativamente, pues, de esta época que lo ha documentado. Y no encontraron a nivel de suero ninguna relación con el anti-NMDA. Este anti-NMDA, de los que le he platicado mucho, que es muy, muy, muy importante, son un grupo de la familia del glutamato, que están presentes en neuronas, pero no solo en neuronas, también en plaquetas, y son responsables de la transmisión sináptica excitatoria en el sistema nervioso central. Se expresan principalmente en hipocampo y prosencéfalo, ¿sí? Este receptor es reconocido por un grupo de anticuerpos anti-DNA de doble cadena y reacciona de forma cruzada, mediando la muerte por apoptosis de las neuronas tanto in vivo como in vitro. Este es un estudio muy clásico de la doctora Betty Diamond, con quien he tenido oportunidad de hacer varias cosas. Se producen in situ, en sistema nervioso central, pero además atraviesan la barrera, y como les había platicado en esa gráfica, en esa caricatura, en esa imagen que les puse, es un anticuerpo muy importante para equilibrio de la barrera hematoencefálica y para difusión pasiva de estos mismos anticuerpos a nivel célico y de otros. Se han detectado hasta en el 50% de pacientes con lupus sin manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿sí? Como ven, aquí les pongo unos de los estudios más importantes, ¿sí? Que lo han asociado con depresión, alteraciones de la memoria, tomando en cuenta el hipocampo, que es donde hay mucho más de este tipo de anticuerpos ahí, y el aprendizaje. También una asociación probable con síndromes psiquiátricos, neuropsicológicos, convulsiones, meningitis aséptica y hasta mielitis transversa. Ya se ha demostrado en algunos estudios que la medición de este anticuerpo es más útil en líquido cefalorraquídeo que en suero, ¿sí? Pareciera que este anticuerpo tiene mucho más que ver con manifestaciones difusas, ¿sí? Y psiquiátricas que con otras. Este es un estudio también muy importante. Aquí les quiero mostrar en estas gráficas, ¿sí? Diferentes grupos de pacientes, ¿sí? Unos controles son pacientes con lupus sin manifestaciones neuropsiquiátricas focales y difusas, ¿sí? Y vean los títulos o niveles del SUV de este anticuerpo, ¿sí? Mucho más significativo en manifestaciones difusas que en manifestaciones focales, ¿sí? Lo mismo, esto es en suero, pero en líquido cefalorraquídeo esto se ve mucho más importante, ¿sí? Porque hay pacientes con lupus sin manifestaciones neuropsiquiátricas en los que medimos en el suero estos autoanticuerpos y están presentes, pero en líquido cefalorraquídeo mucho más. Las diferencias alcanzan más importancia. Nosotros tuvimos la oportunidad de medir estos autoanticuerpos tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Y nada más les quiero mostrar los dos más importantes de los que he estado hablando, ¿sí? Nosotros incluimos pacientes con lupus eritematoso central, manifestaciones centrales de todas, tanto difusas como focales y periféricas. Incluimos un grupo de pacientes con lupus sin manifestaciones, prácticamente sin actividad, sin manifestaciones neurológicas, digo, sin actividad, ¿sí? Que fueron sometidos a cirugías selectivas, ¿sí? Por ejemplo, a histerectomías o cambio de prótesis, o sea, pacientes que no estaban activos, ¿sí? Y que nos donaron, ¿sí? Una muestra tanto de suero como de líquido cefalorraquídeo. Y un grupo de pacientes con meningitis, tomándolo como un control, pues, de un proceso inflamatorio, pues, por excelencia. Estos pacientes, aunque fueron poquitos, en sus cultivos de líquido cefalorraquídeo teníamos la evidencia de algún microorganismo causante de la meningitis. Y un último grupo de pacientes sin lupus,
con manifestaciones neurológicas, como por ejemplo esclerosis múltiple y otras que no tenían lupus, ¿no? Y lo importante de aquí es que en suero, la verdad es que ni se los explico porque no encontramos nada, no encontramos asociaciones, pero en líquido cefalorraquídeo sí. ¿Sí? Encontramos prevalencias más elevadas para antiperribosomal y para el anti-NMDA en pacientes con manifestaciones principalmente difusas, centrales, ¿sí? Y mucho más elevados, prácticamente todos los pacientes con procesos infecciosos tenían estos anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que, pues sí, se elevan en los pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas, pero también en aquellos que tienen infecciones. ¿Sí? O sea, no son tan específicos como quisiéramos. Aquí les presento un metaanálisis, que yo creo que hay varios, pero este es de los más importantes, que incluye 41 estudios que cumplieron los criterios de incluir pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas, pero que debían ser clasificados de acuerdo al grupo del ACR de 1999, un grupo control, y midieron autoanticuerpos en suero y líquido cefalorraquídeo. Como ven, una diferencia en las manifestaciones. Ahí había desde eventos vasculares, crisis convulsivas, hasta manifestaciones periféricas, ¿sí? Y en suero se midieron estos anticuerpos y en líquido cefalorraquídeo. Ellos realmente concluyen que pues no hay una especificidad para ninguna manifestación y que pues no funcionan como un biomarcador, ¿sí? Los anticuerpos ni en líquido ni en suero pueden diferenciar a pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas que sean totalmente atribuibles. O sea, lo que quiero decirles es que si llega un paciente a urgencias con alguna manifestación, está difícil decir, sí, pídanle el líquido cefalorraquídeo, antiperribosomal, salen positivos, pues ya, resulta que no hay duda, este paciente, la manifestación neuropsiquiátrica que tiene es atribuible a actividad del lupus. Y en cuanto a citocinas y quimiosinas en lupus eritematoso con manifestaciones neuropsiquiátricas, se han estudiado pues varias. Y aquí les muestro los estudios, yo creo que tienen mucho mayor impacto, ¿sí? Citocinas como IL-6, IL-8, quimiosinas como IP-10, interferón alfa y otros, ¿sí? Neuronas, células de la glía, células efectoras, ¿sí? Hay estímulos que incrementan la producción de moléculas inflamatorias y anticuerpos que median activación celular. Hay diferentes citocinas y quimiosinas que han mostrado niveles elevados tanto en suero, pero principalmente en líquido cefalorraquídeo. Nosotros allá en el instituto, a ese mismo grupo de pacientes que les platiqué, que los dividimos en varios grupos, les medimos algunas de las citocinas que más se han estudiado en este contexto. Y vean, estos son los pacientes con lupus y manifestaciones neuropsiquiátricas, aquellos que no las tenían, estos que les platico infectados con cultivo positivo y los neurológicos sin enfermedad autoinmune. Y vean, ¿sí? Vean las diferentes moléculas, IL-6, IL-8, RANTES, MIG, IP-10, MCP1. Lo más importante de estas gráficas es que sí, hay diferencias significativas. Este grupo de pacientes tiene niveles de las diferentes moléculas más elevado que los otros, pero vean, los pacientes con infecciones documentadas también los tienen más elevados y algunas de ellas como IP-10 y MCP1 mucho más elevados que los pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces sí, si hay evidencia de la presencia de estas moléculas en líquido cefalorraquídeo, pero no permiten la distinción exclusivamente de esto. Se las medimos a los 6 meses, cuando la manifestación ya estaba controlada, ¿sí? Clínicamente controlada. Y vean la disminución significativa de la toma de la muestra basal, esto es en líquido cefalorraquídeo, y a los 6 meses.
¿sí? O sea, desde luego que con el tratamiento inmunosupresor, pues hay evidencia de su disminución en todas ellas, ¿sí? Obviamente a los otros grupos de pacientes, pues ya no les hicimos la punción lumbar, solamente a los pacientes con lupus eritematoso y manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, pues, se ha dedicado a estudiar las manifestaciones en global, pero ya vimos que no podemos comparar unas con otras. Son muy heterogéneas en su patogénesis y en su clínica. Entonces, el grupo del SLIC se dio a la tarea de estudiar estas manifestaciones de manera individual, ¿sí? Voy a hablar de algunas de ellas, de las más importantes, ¿sí? Este grupo estudia las crisis convulsivas en primer lugar porque pues por mucho son de las más frecuentes que hay. Y como podemos ver, vean la cantidad de pacientes que incluyen, es una corte incipiente de menos de 6 meses del diagnóstico de lupus, encuentran 4.6 eventos de crisis convulsivas y la mayoría atribuidos al lupus eritematoso. Predictores para el desarrollo de estas crisis convulsivas se encuentran la etnia africana, escolaridad baja, mayor actividad y daño acumulado. No encuentran asociación con ninguno de los autoanticuerpos y observan un efecto protector del antimalárico. Les quiero comentar que en estos estudios se incluyen pacientes mexicanos, ¿sí? De la corte que hay en el instituto, de la corte de la doctora Juanita Romero, que son bastantes pacientes, ¿sí? O sea que sí podemos tener representatividad en estos resultados, ¿sí? Y vean la resolución. Aquí miden un poquito la resolución de convulsiones por la atribución. Ya les platicaba que el modelo A es muy restrictivo y el modelo B es un poquito más permisivo. Pero vean, aparentemente, ¿sí? La resolución de lupus, ¿sí? De estas manifestaciones, de estas crisis asociadas, se logra en el 76%, ¿sí? Al tiempo de seguimiento, ¿sí? Diferente un poquito de las otras crisis convulsivas que no son tan atribuibles al lupus o que no son exclusivamente. Entonces esto ha empezado a llamar la atención de las diferentes manifestaciones totalmente atribuibles al lupus que empiezan a tener, o sea, sí se recuperan. Posteriormente estudian a la enfermedad cerebrovascular en esta misma corte, cada vez con más pacientes y con más tiempo de seguimiento. Encuentran una incidencia acumulada, ¿sí? De cualquier evento vascular del 5%, pero de aquellos que son exclusivamente atribuidos a lupus con estos modelos que les he platicado, pues es prácticamente igual, ¿sí? Lo que es el evento vascular y el AIT son los más frecuentes, ¿sí? Y como factores asociados al desarrollo de los eventos, encuentran un evento cerebral previo, ¿sí? Y otros síndromes neurológicos, daño acumulado, y aquí sí encuentran asociación, pues como era esperado, con los anticuerpos antifosfolípido. Y nuevamente, en estas escalas de mínimo, de escalas de Likert, de mínimo y máximo, vean cómo se mueve, ¿sí? Cómo se mueve hacia la derecha en cuanto a la recuperación o resolución, ¿sí? Aparentemente los pacientes que tienen estos eventos pueden empezar, que son totalmente atribuidos al lupus, se mueve esta escala hacia arriba en la parte de resolución, ¿sí? Esto es una escala de Likert. Y en el SF36, que es una escala que el paciente contesta, el paciente se ve, ¿sí? Se califica, ¿sí? Muy disminuido, obviamente, en los dos ítems, tanto en el físico como en el mental, ¿sí? Los pacientes que tienen eventos vasculares asociados al lupus, pues disminuye, ¿no? Su calidad tanto física como mental en comparación con otros eventos neuropsiquiátricos no directamente asociados al lupus y aquellos pacientes que no tienen estos eventos neuropsiquiátricos.
En cuanto a psicosis, ¿sí? Les presento las manifestaciones pues, más importantes. Nuevamente esta corte, ¿sí? Documenta, ¿sí? 54% de los eventos de psicosis de lupus eritematoso en el modelo más restrictivo y el 89% en un modelo más permisivo, en el que se puede pensar que la psicosis puede estar o no asociada a esteroides, en tiempo, o sea, temporalidad de la manifestación de acuerdo al diagnóstico de lupus, y los predictores son sexo masculino, menor edad al diagnóstico de lupus y nuevamente la etnia africana. Aquí, por ejemplo, a los que les midieron en suero el antiperribosomal, vieron que no fue predictor. Y nuevamente, esta escala de Likert, ¿sí? Que realiza el médico, vean cómo en aquellos pacientes en los que la psicosis se atribuyó a lupus, se mueve la gráfica hacia la resolución, ¿sí? Con escalas máximas de Likert. En cuanto a la cefalea, ¿sí? La cefalea es otro de los cocos, ¿sí? Del coco de atribución de estas manifestaciones, porque hay diferentes tipos y es muy, muy complicado. No sé si se acuerdan del criterio de cefalea para atribuirlo a lupus, de acuerdo a estos criterios del 99, que tenía que ser una cefalea intratable y que, aunque utilizaran analgesia, no mejoraba. Pero pues es un criterio por demás pues muy subjetivo, ¿sí? Encontraron que la migraña pues es la manifestación de cefalea más frecuente y vieron que de 697 episodios, 384 se resuelven, ¿sí? Esta es una curvas de Kaplan y Meyer, ¿sí? De sobrevida, y se observa que la proporción estimada de pacientes que en algún momento reportan cefalea incrementa en 58% después de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos pacientes van a reportar cefalea, ¿sí? No necesariamente tiene que ser atribuida a lupus. Nosotros también a ese grupo de pacientes que les he platicado, que les medimos anticuerpos, ¿sí? Que consideramos de acuerdo a los criterios de 1999 que era totalmente e indiscutiblemente atribuida al lupus, ¿sí? O sea, diciendo, bueno, sí, esto sí parece que hay ahí moléculas inflamatorias, ¿sí? Se las medimos en la basal y se las medimos a los 6 meses, ¿sí? El rojo es la cefalea en general, una migraña sin aura y el pseudotumor cerebral. Y en esta cefalea que fue atribuida al lupus, ¿sí? Se observa cómo disminuyen las moléculas inflamatorias, ¿sí? Entonces, pues sí considero, yo en lo personal sí creo que a pesar de que la cefalea es muy complicada de atribuirla, sí hay cefalea, ¿sí? Debida a actividad del lupus eritematoso. Y de disfunción cognitiva, pues debo platicarles que se está estudiando muchísimo porque aparentemente es muy frecuente, ¿sí? Se ha descrito una prevalencia, les digo aparentemente, ahorita les voy a decir por qué. Se ha descrito una prevalencia del 20 al 80%. Su afección principal es en áreas de atención, procesamiento de la información y funciones ejecutivas. Estos son los diferentes grupos que han estudiado deterioro cognitivo en lupus, ¿sí? Y como pueden ver, en todos ellos se describe un mayor porcentaje en comparación con los controles. También tuvimos oportunidad de hacer un estudio de disfunción cognitiva en el instituto en el que incluimos a 100 pacientes de esta corte de lupus de la doctora Romero, ¿sí? Que se fueron incluidos de manera aleatoria y se le hicieron pruebas neuropsicológicas estandarizadas en 7 dominios, ¿sí? A estos pacientes también les determinamos niveles de autoanticuerpos y moléculas en suero y líquido cefalorraquídeo al momento de la evaluación. Encontramos una prevalencia un poquito más baja que la que está descrita en los diferentes grupos. Lo que les quiero comentar aquí es que estos pacientes que tenían daño cognitivo
¿sí? Tuvieron una edad un poquito mayor en comparación a los que no lo tenían, ¿sí? Y el daño acumulado también fue mayor. Las otras variables asociadas al lupus no observamos diferencias significativas. En cuanto a la prevalencia de los autoanticuerpos en suero, ¿sí? Observamos diferencias, ¿sí? En aquellos pacientes con anticuerpos antifosfolípido, principalmente isotipo IgG, ¿sí? El 50% de los pacientes que tenían daño cognitivo, a diferencia del 18% de los pacientes que no lo tenían en suero estos autoanticuerpos, ¿sí? Después sí se hizo un análisis multivariado y vean, el anticuerpo antifosfolípido isotipo IgG, pues permaneció, ¿sí? Como un factor independiente en el análisis. Y les estoy hablando no de manifestaciones focales, sino de una manifestación totalmente difusa, ¿sí? La educación también tuvo que ver, aunque se hizo el análisis un poquito ajustado a esto, porque bueno, es lógico, ¿no? Se ha demostrado que los pacientes o los sujetos sanos con menor educación pueden salir en las pruebas de cognición un poquito más bajo, ¿no? Pero esto se ajustó, ¿sí? Y aún así hubo ahí resultados como factor independiente. Este es un estudio de disfunción cognitiva, es muy importante porque tiene un seguimiento a 10 años, ¿sí? Incluyen a 43 pacientes, vean la prevalencia, ¿sí? El tiempo 0 es el basal y el tiempo 1 es a los 10 años, parecida, un poquito mayor. A nosotros nos dio de 16%, pero en la literatura está un poquito más alta, de 20%, pero vean, después de los 10 años disminuye significativamente. Entonces, esto ha estado llamando la atención en la mayoría de las manifestaciones que se han estudiado, ¿sí? Como que al paso del tiempo, como pueden ver, tiempo 0 y tiempo 1 a los 10 años, ¿sí? Se observa pues que una estabilidad en estos dominios, no hay deterioro significativo grave. También en esta gráfica lo podemos ver, en la basal y en el seguimiento, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Se mantienen las funciones, o sea, un deterioro grave con el paso del tiempo no se ha observado. Nosotros estamos por hacer en nuestras valoraciones de estos 100 pacientes el seguimiento ya a 10 años y vamos a ver pues qué resultados tenemos. Fíjense, mejorando de la basal a los 10 años, 55%. Sin cambios, 40%, y un deterioro del 10%, ¿sí? Como que no, perdónenme, como que esto se ha visto, que las manifestaciones que se han atribuido al lupus a lo largo del tiempo y de acuerdo a las valoraciones del médico, no hay un deterioro tan importante. Y se asoció nuevamente, ¿sí? A anticoagulante lúpico, en este caso a dislipidemia, ¿sí? Y a diferentes criterios. Es otra manifestación que aunque es muy rara, la estamos estudiando mucho y no solo nosotros, sino diferentes grupos. Y la estudiamos de dos formas, ¿sí? Disfunción de sustancia gris, porque se ha asociado con mayor actividad de lupus, fiebre, pues paraplegia y algunas manifestaciones que se entienden por la propia mielitis y dependiendo de su nivel clínico. O disfunción de sustancia blanca. Muy interesante esto asociado a los criterios del espectro de NMO y a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Como manifestaciones en sistema nervioso central no focales, ¿sí? Se ha asociado un incremento en el daño acumulado y es de las manifestaciones que tiene mayor mortalidad de todas las que hemos visto. Pero repito, no per se por la manifestación, sino por las complicaciones y la comorbilidad que lleva, principalmente la sepsis. Nosotros también estudiamos un buen grupo de pacientes con manifestaciones de tipo mielitis y lo único que les quiero comentar en esta diapositiva, que se ve un poquito con muchos datos, es que pues en realidad incluimos pacientes
con mielitis y pacientes controles con actividad muy importante de lupus. Actividad renal, actividad hematológica grave. Ambos grupos de pacientes fueron hospitalizados, pero ellos exclusivamente por mielitis y ellos por actividad muy importante no neurológica, ¿sí? Y esto se los digo porque la actividad fue comparable, el daño fue comparable y realmente lo único que varió pues fueron los tratamientos, porque es lógico, la mielitis es una de las manifestaciones que más utilizamos inmunosupresora a dosis altas. Pero a estos mismos pacientes los seguimos y los evaluamos después de un año, ¿sí? Y qué interesante que la variable de daño acumulado incrementa significativamente en los pacientes con mielitis en comparación con los controles. O sea, esta manifestación impone un gran daño acumulado, por eso la importancia de tratarla adecuadamente y de manera intensiva. Y ya para finalizar, les voy a hablar un poquito de los desenlaces clínicos, ¿sí? Nuevamente, la misma corte de la que les he hablado, pues es una corte que tiene muchos pacientes de diferentes etnias y que es una corte incipiente y que están muy bien seguidos, ¿sí? Y en general, en global, las manifestaciones neuropsiquiátricas en una escala de Likert, vean, en un modelo muy, muy restrictivo comparado con un modelo más permisivo y con pacientes que no tenían manifestaciones neuropsiquiátricas, vean, ¿sí? Hay resolución en general, ¿sí? Hay resolución en cuanto a las manifestaciones que más atribuimos al lupus, ¿sí? Las que nos cuesta un poquito más, que hay más duda, y las manifestaciones pues que de plano no hay asociación con lupus, son las que aparentemente se recuperan menos. Nuevamente, en las escalas de SF36, en las que les muestro las subescalas, vean eventos neuropsiquiátricos presentes contra eventos neuropsiquiátricos ausentes, ¿sí? Los eventos neuropsiquiátricos, el paciente se califica, ¿sí? Mucho más bajo de aquellos pacientes que pues no tienen eventos neuropsiquiátricos. Lo que quiere decir es que la apreciación del paciente pues es que tiene mucho mayor secuela este tipo de manifestaciones. Nuevamente en escalas físicas y mentales, vean, aquellos pacientes que tienen eventos neurológicos presentes en el momento se califican mucho más bajos que aquellos que no. Este es un estudio también muy importante sobre mortalidad del lupus neuropsiquiátrico, ¿sí? Vean la cantidad de pacientes que incluyen, el 38% con manifestaciones neuropsiquiátricas, vean la duración de la enfermedad y un seguimiento casi de 10 años. Y aquí encuentran que el hazard ratio para mortalidad se incrementa en 3, casi 3.1, pero que las manifestaciones focales lo incrementan casi hasta 8 veces, ¿sí? El riesgo de mortalidad. Factores de riesgo para lupus neuropsiquiátrico en esta corte, mayor actividad, nuevamente anticuerpos antifosfolípido, que pues correlaciona con este hallazgo, ¿sí? Y bueno, baja escolaridad, ¿sí? Como pueden ver aquí en la curva, la tasa de supervivencia en años, vean los pacientes sin manifestaciones neuropsiquiátricas y aquellos con manifestaciones neuropsiquiátricas. Aquí el problema de este estudio un poquito, aunque lo sigue por 10 años, el problema es que la atribución queda un poquito de duda, ¿sí? No utilizaron estos modelos de atribución A y B, aunque sí clasificaron de acuerdo a las clasificaciones de 1999. La imagen del lupus neuropsiquiátrico, lo que les quiero decir es muy puntual, ¿sí? Puntos claves. El estudio que más utilizamos y el que está más accesible, pues es la imagen de resonancia magnética convencional, pero vean la sensibilidad que tiene, casi del 60%.
Lo que vamos a ver en estos estudios es muy frecuentemente la enfermedad de pequeño vaso, ¿sí? Y la vemos en las imágenes como hiperintensidades en sustancia blanca, atrofia cortical, microtrombosis y microhemorragias, que en ocasiones correlaciona con algunas de estas manifestaciones neuropsiquiátricas, pero no siempre, ¿sí? Estas son las más frecuentes en lupus neuropsiquiátrico, pero como les decía, no siempre son responsables de la sintomatología. No siempre relacionan con lupus activo, con lupus neuropsiquiátrico activo, porque pueden ser lesiones crónicas que ya viene el paciente presentando que no tiene ninguna sintomatología y que si les midiéramos a muchos pacientes asintomáticos neurológicamente veríamos cambios de atrofia cortical. Sí pueden ser transitorias y pueden mejorar con la inmunosupresión. Esto es lo más frecuente. Pero también podemos ver enfermedad de vasos más grandes, en un porcentaje menor, que son infartos, pues de mayores territorios y que pueden involucrar tanto sustancia gris como sustancia blanca. Mucho menos frecuente las lesiones inflamatorias, ¿sí? Este es un estudio también muy interesante que correlacionó la imagen con la histopatología. Hicieron 14 autopsias y lo que les platicaba, o sea, estos pacientes fallecieron, pero de manifestaciones neuropsiquiátricas asociadas a lupus y todos tenían una imagen premortem, ¿sí? Y vean, 100 en el 100% hiperintensidades en sustancia blanca y vean los otros hallazgos mucho menos frecuentes. Muy importante, atrofia cortical, casi en la mitad de ellos dilatación ventricular y edema cerebral, ¿sí? En la histopatología correlacionaron con lesiones isquémicas, casi en el 60% de los pacientes, y ya lo habíamos visto en la otra diapositiva que les presenté de otras autopsias. Microtrombosis, muy importante y casi exclusivo de estos pacientes, en comparación con otras manifestaciones en pacientes con lupus. Y hemorragias. Y las difusas, hiperplasia, aquí falta una A, endotelial, edema cerebral y pérdida axonal difusa, ¿sí? O sea, sí puede haber cierta correlación, por eso es el gold estándar para abordaje diagnóstico de estas manifestaciones, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo de un evento vascular cerebral tipo isquémico. Se ve aquí el infartote, varios infartotes, y también se ve algunas hiperintensidades, y en la histopatología de este paciente, aquí podemos observar pues la oclusión, ¿sí? La oclusión del vaso con muy poquito infiltrado e importante hiperplasia. Este es otro ejemplo de una paciente con manifestaciones ahora difusas, ¿sí? Crisis convulsivas asociadas totalmente a lupus, que fue tratada de manera adecuada y que finalmente falleció. Vean todas las imágenes hiperintensas, ¿sí? En regiones temporales y hasta occipitales, el famoso PRES, ¿sí? La encefalopatía posterior reversible, ¿sí? Y aquí podemos ver este puntilleo, ¿sí? Ahí hemorrágico de las lesiones. Hay otros estudios complementarios que solo se los voy a mencionar, ¿sí? Imagen de resonancia cuantitativa, de difusión ponderada por espectroscopía, pero en general todos estos son muy sensibles para diferenciar lesiones inflamatorias de las isquémicas, que sí nos ayuda, pero no nos ayuda a diferenciar la causa. Por eso son muy poco específicos y además vean qué bonitas imágenes, pero yo no sé interpretarlas. La realidad es que, y muchos radiólogos tampoco, es muy limitado su uso porque pues no lo tenemos tan disponible y la gente que sabe interpretarlo es contados. La realidad es que es muy difícil este tipo de estudios. Por eso el estudio ideal hasta este momento va a ser la imagen de resonancia convencional, aunque tenga esa sensibilidad mediana. Sí, y tenemos dos estudios que en algunos centros sí hay, ¿sí? Que es el PET con fluorodeoxiglucosa, que son tomografías, y el SPECT, que es de emisión de un único fotón, que estos sí se han hecho.
por ejemplo, lo estudian mucho en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ahí es donde hemos mandado algunos estudios, ¿sí? El PET, obviamente, nos va a hablar de metabolismo de la fluorodeoxiglucosa y en manifestaciones neuropsiquiátricas vamos a ver hipometabolismo. Y el SPECT, como todos saben, pues nos habla de flujo cerebral y actividad neuronal. Pero nuevamente, pues sí, vemos muchas imágenes, pero es difícil su interpretación, ¿sí? Se necesita gente muy calificada. Pero bueno, esto es un panorama para que sepan que no solo existe la resonancia, aunque es la que más utilizamos, hay varios estudios que son complementarios. El problema de estos estudios, repito, es que son muy específicos, muy sensibles, pero poco específicos. No nos permite diferenciar si las manifestaciones son por lupus o por otras causas. Y bueno, para terminar, les voy a platicar brevemente sobre el tratamiento. Aquí les muestro las dos guías importantes que tenemos, la de Eular, ¿sí? Y la de Gladel. Como ven, pues ambas, ¿sí? Se basan en la fisiopatología, tratando de ver si son manifestaciones focales de origen isquémica o inflamatorias. Sí, si son inflamatorias, les vamos a indicar glucocorticoides e inmunosupresores. Si son isquémicas y asociadas a estos anticuerpos antifosfolípido, anticoagulantes y antiplaquetarios en diferentes escenarios. Y desde luego el tratamiento sintomático, dependiendo del tipo de manifestación, ¿sí? Las de Gladel pues son como más puntuales y dicen, el nivel de evidencia es muy bajo y la calidad de la recomendación fue muy débil, ¿sí? En pacientes adultos con manifestaciones neuropsiquiátricas agudas y graves, se recomienda el uso de glucocorticoides con algún inmunosupresor, llámese ciclofosfamida, o en casos refractarios rituximab, con evidencia muy, muy limítrofe, ¿sí? Pero había un poco de debate si solo utilizar el esteroide. Entonces, la recomendación es combinarlo, esteroide con un inmunosupresor para manifestaciones graves agudas. Pero ¿y las otras? Pues las otras quedarán a juicio de los médicos tratantes, ¿sí? Y aquí les muestro un esquemita, ¿sí? Que yo creo que es como un flujograma que pueden tener en cuenta. ¿Sí? Un evento neuropsiquiátrico en un paciente que nos llega a consulta o a urgencias, ¿sí? Evolución clínica, ¿sí? Hay que tratar de diagnosticar la manifestación y muy importante atribuirla a lupus o no. Para esto, desde luego que echamos mano de los neurólogos expertos y de los radiólogos expertos en neuroimagen, ¿sí? Cuando sea necesario el examen de lupus, para líquido cefalorraquídeo, desde luego con la primera intención de descartar infecciones, todo esto es con intención de decir, la manifestación es debida o no a lupus, porque como vimos, el tratamiento pues sí es diametralmente opuesto. Podemos apoyarnos en algunos de los autoanticuerpos, ¿sí? Principalmente los que ya les he platicado, el perribosomal, el antifosfolípido y el anti-NMDA, pero a veces no en todos los centros es factible realizarlos. Estudios electrofisiológicos, neuropsiquiátricos y de neuroimagen, principalmente estructurales, todo esto les repito, con la intención de tratar de diferenciar estas manifestaciones, ¿sí? Confusores, tenerlos en cuenta, o factores asociados, hipertensión, uremia, infección, etcétera, terapia sintomática, ¿sí? Y terapia específica de lupus, ya les decía, ¿sí? La vía isquémica o el mecanismo isquémico, antiplaquetarios y anticoagulantes de acuerdo a los diferentes escenarios, y la vía inflamatoria. Esteroides, también dosis y esquemas, pues de acuerdo a lo que está descrito, que es muy poco, y de acuerdo pues ahora sí que al consenso de expertos, ¿sí? E inmunosupresores, principalmente ciclofosfamida, y para casos refractarios, rituximab. ¿Sí? Es lo que más hay en estudios, ¿sí? En resumen, el espectro clínico de estas manifestaciones consiste en eventos raros, ¿sí?
raros atribuidos a lupus, pero frecuentes en este grupo de pacientes. Solo una tercera parte se atribuye en actividad de lupus. Sin embargo, les decía que se asocian con estas escalas, ¿sí?, de vida bajas reportados por los pacientes, el SF36 principalmente, ¿sí? Muchas de estas manifestaciones mejoran o resuelven con cuidado estándar y las atribuidas al lupus parecen tener un mejor desenlace, parece que resuelven con el tratamiento adecuado. De ahí que hay que hacer una atribución pues relativamente rápida cuando llegan los pacientes, porque la atribución correcta es la clave para dirigir el tratamiento. No todo es bolo, no todo es dosis altas de esteroide e inmunosupresores. Al contrario, a veces es cuando hay que retirarlos. Que la fisiopatogenia ahora la estamos manejando como inflamatoria e isquémica y que así debe verse. Manifestaciones inflamatorias o isquémicas, difusas o centrales. Y que los anticuerpos, aunque sí hay controversia, los que tienen mayor relevancia clínica son estos tres que ya les he platicado. Hay evidencia de citocinas y quimiosinas en manifestaciones muy inflamatorias, pero también es difícil medirlas. No siempre se pueden medir. Y que la barrera hematoencefálica es protagonista en la patogenia de estas manifestaciones. Las recomendaciones sobre el tratamiento pues deben enfocarse al tipo de manifestación, ¿sí? Y tratar de atribuirlas de la mejor manera posible, conociendo que pues no son tan frecuentes como antes pensábamos. Agradezco mucho el tiempo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, Hilda. Vamos a ver, tenemos aquí algunas preguntas. Esta está un poco larga. Veamos. Del doctor Guerrero, considerando las afecciones directas e indirectas del deterioro cognitivo en cuanto a evolución y tratamiento, entre paréntesis, apego, ¿cómo podríamos protocolizar un tamizaje con pacientes, sobre todo en los que tienen antifosfolípidos, ya que las herramientas estandarizadas como Anamson, el software, son poco accesibles, de alto tiempo de realización? Sí, sin duda es una observación muy cierta. Mira, el grupo del Colegio Americano de Reumatología tiene una batería estandarizada para pruebas de deterioro cognitivo, que son 7 dominios. De hecho, bueno, no yo, ¿no?, sino la neuropsicóloga, pero aplica esa batería que está bien estandarizada y que te lleva 1 hora, nada más. Porque es cierto, si nos ponemos a hacer todas las otras, híjole, pueden ser hasta 6, de 6 a 8 horas en evaluar un paciente, y pues la verdad es que eso prácticamente es imposible. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso. Existe esta batería que está validada, está estandarizada y te lleva 1 hora. Es difícil, tienes que tener las pruebas y tienes que tener a la neuropsicóloga que esté validada para esto y también lleva un proceso. Pero sí, o sea, sí se puede hacer, ¿no? Desde luego. Perfecto, porque de hecho después de eso decía utilizar el MOCA o MEC y si esos también podrán ser de utilidad. Bueno, dice, gracias, doctora. En un estudio publicado en Lupus este año, la cohorte SLIC tuvo desenlaces vasculares en cuanto a mortalidad en mayor número relacionados a hemorragia subaracnoidea, aunque raro en comparación a presentación de isquemia. Sin embargo, fueron asociados a aneurisma y fueron más frecuentes en lupus eritematoso generalizado. ¿Alguna ruta fisiopatológica que explique este hallazgo? Pues mire, la realidad es que se ha estudiado muy poco, porque lo que se ha visto, como bien lo dice el doctor o la doctora que preguntó, es pues manifestaciones isquémicas y que pueden ser microtrombosis, pero también hay microhemorragias. Y sí, el anticuerpo antifosfolípido se ha asociado mucho más a las manifestaciones isquémicas, pero a microhemorragias también. Y también principalmente aquellos pacientes que pueden tener autoanticuerpos antiprotrombina, que pueden hacer manifestaciones tanto trombóticas, pero también hemorrágicas.
¿sí? En estos casos de hemorragia subaracnoidea y esto, más que nada hemorrágicas, se solicitan estos anticuerpos antiprotombina que pudieran tener este efecto hemorrágico, pero la realidad es que pues no hay un estudio clínico bien llevado que pueda documentar esto. Todo es mera especulación. Perfecto, del doctor Fabián Carranza. Buenas noches, doctora. En su experiencia, ¿qué tanto peso tiene la presentación concomitante de manifestaciones hematológicas y o hemólisis autoinmune para apoyar... Dios, me movió, espérenme tantito. Perdón. Y o hemólisis autoinmune para apoyar el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico y no otras causas? No, o sea, como factores de predicción o factores asociados a manifestaciones neuropsiquiátricas, sí, en efecto, se han asociado algunas otras, y entre ellas las hematológicas, pero las principales es tener una manifestación neurológica concomitante o en el pasado. Esos, en cuanto a manifestaciones, son las que más se han asociado o que las que más son factores predictores de otra manifestación. Pero así que haya una asociación directa entre manifestaciones hematológicas graves como la anemia hemolítica y las manifestaciones neuropsiquiátricas de manera concomitante, sería como muy raro. La verdad que sí. Bien, gracias. El doctor Martínez, gracias. Su opinión en relación al uso de estatinas en tratamiento adyuvante independiente de la afección isquémica. Se hizo un estudio, no específicamente para manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿sí? O sea, no conozco yo un estudio que haya evaluado la estatina en manifestaciones neuropsiquiátricas expresamente, ¿sí? Hay estudios, como se acordarán, sobre estatinas, pero para manifestaciones cardiovasculares, principalmente, pues, ateroesclerosis acelerada y todo esto. Y la verdad es que este estudio lo llevó Michelle Petri, y la verdad es que no hay una recomendación así clara sobre las estatinas para este tipo de, ni siquiera para las neurológicas, pero en general para los pacientes con lupus. No sé si esto contesta la pregunta. Okay. Creo que sí. La siguiente no tiene el nombre del médico. Existen mielitis longitudinales, unas adjudicadas al espectro de la neuromielitis óptica con anticuerpos antiacuaporina 4. ¿Debemos tener conductas terapéuticas distintas con cada uno de los grupos? Mielitis con anticuerpos antiacuaporina 4 versus mielitis sin este anticuerpo. Sí, esa es una pregunta muy interesante, y es que lo que debemos saber de eso actualmente es que tenemos que clasificar al paciente, ¿sí? Si el paciente con lupus neuropsiquiátrico cumple criterios del espectro de NMO, se debe tratar, ¿sí? Como se trata el espectro NMO, ¿sí? Si cumple los criterios. Pero hay pacientes, y eso también les platico que se está haciendo algo en el instituto, hay pacientes con lupus eritematoso, ¿sí? Que tienen espectro NMO y que no tienen antiacuaporina 4, u otros pacientes que no cumplen todos los criterios de este espectro y que tienen títulos moderados de antiacuaporina 4. Entonces, la verdad es que la recomendación es clasificar bien al paciente. Si tiene lupus y tiene el espectro, tratarlo como el espectro NMO, ¿sí? Si hay duda y no cumple los criterios, pues sí, tratarlo con glucocorticoides y con los inmunosupresores, porque sí varía un poquito el tratamiento entre el espectro puramente NMO y cuando tiene lupus eritematoso. Bien, el doctor David Paz, gracias doctora. ¿A qué se atribuyó el daño acumulado que tuvieron los pacientes con lupus neuropsiquiátrico y los que no tuvieron otra manifestación grave o no tuvo algún daño más prevalente? Sí, deben recordar esta escala del SLIC, ¿no? Que es la que utilizamos todos para el daño acumulado.
precisamente a estos pacientes y en algunas manifestaciones, por ejemplo, como la mielitis, principalmente, o la mononeuritis, o sea, manifestaciones más graves, por ejemplo, les atribuye un punto o a veces hasta dos, muy diferente, ¿sí?, de las otras manifestaciones, ¿sí?, aunque sean graves. ¿Por qué? Porque acuérdense que la definición del SLIC es que puedan resolver, ¿sí?, a 6 meses de las manifestaciones, sean neurológicas o no. Y, por ejemplo, un EBC, pues difícilmente vas a tener una imagen que resolvió totalmente el evento vascular, o puedes tener secuelas, o en la mielitis vas a tener de todas formas secuelas, aunque el proceso inflamatorio se haya controlado. Entonces, depende mucho del score que maneja el SLIC para cada una de las manifestaciones. Pero las neurológicas son las que más imponen daño, ¿sí? Daño crónico, que lo puedes medir a los 6 meses o al año. Nosotros escogimos medirlos al año. Pero esas manifestaciones imponen más daño que, por ejemplo, una nefropatía grave que haya requerido bolos, porque puedes disminuir, por ejemplo, la proteinuria, o puedes disminuir la creatinina sérica dentro de los primeros 6 meses. Perfecto, gracias. 2 preguntas más. Ay, Dios, ya me subieron una más, creo que va a ser la última. Bueno, faltan 3 y ahí la dejamos, que sigue. Gracias por su plática. ¿Cuál es su opinión y experiencia en el uso de plasmaféresis en casos refractarios? Pues, híjole, si la plasmaféresis en lupus, en otras manifestaciones, está muy poco estudiada, en las neuropsiquiátricas no. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad en el grupo de GLADEL, estas que les presenté, las guías para tratamiento de manifestaciones neuropsiquiátricas, hicimos una revisión muy importante. Y de lo que poco, pero había para casos refractarios, mucho más rituximab. En manifestaciones neuropsiquiátricas, la plasmaféresis no se recomienda. Se recomienda más, pues, para algunas, por ejemplo, la MAD, para trombocitopenias muy refractarias, o sea, para otro tipo. Y aún así no es una recomendación clara, ¿no? Pero para manifestaciones neuropsiquiátricas en lupus eritematoso refractarias, hay más evidencia con rituximab que con plasmaféresis. Bien, del doctor Mario Pérez, ¿qué tan estandarizada está la medición de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo? Pues muy poco estandarizada, debo decirlo, ¿sí? Cada centro, bueno, nosotros que hemos tenido mucha experiencia en estas mediciones, hacemos las y nosotros, ¿sí? Pero, por ejemplo, en otros hospitales, en otros lados, pues lo hacen con la misma estandarización que para pruebas serológicas, ¿sí? Pero sí, eso es muy importante. Por eso les decía que el uso de estos autoanticuerpos, pues es muy cuestionable, porque la realidad es que en la práctica, pues te llega el paciente y pues sí, si requiere punción lumbar, lo puedes medir si tienen en tu centro pues una estandarización adecuada. Pero así que tú que vayas y compres un kit específico de NMDA para ver estas manifestaciones o de perribosomal, la verdad es que está más difícil. Nosotros lo medimos pues con quien lo describió, ¿sí? Con la doctora Betty Diamond allá en Nueva York, lo medimos, pero porque fue con ella. Pero la realidad es que no, es difícil la estandarización, no está tan sencillo. Y en suero, pues sí, creo que la utilidad es menor. Entonces tú me dices, hay que medirles los anticuerpos a los pacientes que llegan y con eso vamos a tomar como único criterio de diferenciación, está difícil. Necesitamos varias cosas. Perfecto, muchas gracias. Y la que habíamos dicho que era la última pregunta, ¿qué tanto recomienda el algoritmo de la doctora Bortoluzzi para la atribución del evento neuropsiquiátrico, donde por puntuación da probabilidad de que sea atribuido al lupus? Sí, de hecho, ahora sí que en la línea del tiempo, les había platicado que primero fueron estos criterios de Ainala.
y disminuyen la prevalencia. Luego vienen los de John Hanley, el A y el B, que todavía disminuyen más. Y a estos A y B, la doctora Bertolucci es la que incluye estos factores favorecedores. Y hay una editorial muy interesante donde John Hanley comenta sobre la validación de estos criterios de este grupo italiano, y la verdad es que hoy por hoy es la más recomendada. Porque incluye tanto lo de 1999, que es imperfecto, pero que es útil para la clínica, ¿sí? Incluye los modelos A y B, y además incluye estos aspectos o factores favorecedores que se pueden leer con mucha calma en las guías del EULAR para tratamiento de manifestaciones neuropsiquiátricas. Excelente. Bueno, ya hay una última que ahora sí va a ser última pregunta. Muchas gracias. En caso de crisis convulsiva o epilepsia asociada al lupus, ¿consideraría que existe un subdiagnóstico de síndrome antifosfolípido pensando en la microtrombosis? Pues mira, tomando en cuenta, ¿no?, los criterios para que digamos que un paciente tiene antifosfolípido, pues sí, además es difícil porque pues no se miden. O sea, te llega un paciente con EBC o con algo trombótico y se los mides, pero te llega un paciente con crisis convulsivas y no siempre le vas a medir esos. Mejor le vas a medir algo que se asocie más a las difusas, ¿no? Pero en efecto es como estos anticuerpos se han asociado a cefaleas tipo migrañosa. Estos anticuerpos se han asociado a mielitis. Pero sí, puede ser que nos haga falta medir un poquito más estos autoanticuerpos. El problema es que si te salen positivos, vamos que los tienes positivos, doble o triple marcador, digo, vamos a decir, no, pues este paciente ya tiene síndrome de antifosfolípido. Pues no, estrictamente no, porque no son las principales manifestaciones asociadas. Pero sí hay evidencia de que un mecanismo fisiopatogénico en manifestaciones difusas, crisis convulsivas, estados confusionales, migrañas, mielitis, puede tener que ver estos anticuerpos. Perfecto, pues muchísimas gracias a la doctora Hilda Fragosa y muchas gracias a todos por su presencia, y por favor les solicitamos que contesten nuestra encuesta. Nos vemos y muchas gracias a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología por su excelente ponencia. Muchas